quiero presentar a ustedes a Daniela Dumala. Ella es psicóloga clínica, es doctora en psicología y magíster en antropología y desarrollo, ¿cierto? Es profesora asociada del Departamento de Psicología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. También es investigadora del Centro Interdisciplinario de Envejecimiento Saludable, CIES. También es investigadora del Centro de Gerociencia, Salud Mental y Metabolismo, GERO. Así que Daniela, muchas gracias por estar acá. Para mí es un honor presentarte y poder escuchar tu presentación. Hola Alejandro, buenos días a todos y todas las que nos están escuchando. Que no los voy a poder ver, estoy dándome cuenta, solamente sé que están ahí. Entonces, pero bueno, vamos a tratar de que sea lo más interactivo posible. No, yo no sé, Alejandro, si pueden ir haciendo preguntas entre medio, o se hacen al final, o van en el chat y tú me avisas. ¿Cómo lo podemos hacer para...? Las preguntas las van anotando en el chat y al final de tu presentación las vamos a ir respondiendo, Ah, las voy a ir perfecto. leyendo y tú las respondes. Tú ves la parte... Ya, perfecto. Entonces Sí, pueden ir haciendo las preguntas en el chat. Ya, sí. ok. Bueno, entonces, a ver, lo primero, lo técnico. Voy a tratar de compartir pantalla. ¿Dónde está? Aquí. ¿Y se ve? Sí. Sí, perfecto. Ya. Bueno, lo otro que te iba a pedir, Alejandro, si cuando me queden como unos 10 minutos, avísame, porque yo de repente me puedo extender y no quiero abusar de los tiempos ni nada, y para que haya tiempo para que podamos aclarar dudas o comentarios también de las personas que están, de repente quieran compartir alguna experiencia de algo parecido a lo que han escuchado, ¿ya? Súper, yo te aviso. Entonces, tú me avisas nomás y hagámoslo bien, digamos, coloquial en ese sentido, ¿ya? Sin, Ya, sin complicar. súper. Bueno, lo primero, agradezco la invitación a participar en esta instancia de capacitación. Tengo la impresión, por lo que vi en algunos saludos que aparecieron en el chat, que hay personas, tal como tú dijiste, de distintas disciplinas, que les toca trabajar con personas adultas mayores, por una u otra razón. Entonces, tener conocimiento sobre algunos aspectos esenciales de la psicogerontología puede ayudarles también a que esta interacción sea más fácil, más fluida, y puedan ayudar de mejor manera a quienes, digamos, les consultan o les toca encontrar en sus trabajos. Así que voy a tratar de tener un lenguaje lo menos psicologizado posible, o cuando algo no se entienda, por favor, me avisan, ni un problema, ¿ya? Para que esto nos sirva a todos y a todas. Bueno, por lo que entiendo, esta es la primera capacitación que tienen respecto del manual. Entonces, bueno, claro, partir con pérdidas y duelo es como decir, vamos a entrar en una temática espantosa, que es el envejecimiento, y de entrada vamos a partir con algo triste y tremendo. Quisiera hacer una primera aclaración al respecto. Algo que van a ir viendo también a lo largo de las capacitaciones y van a poder ver en el manual, es que el envejecimiento es una etapa más de la vida y que se caracteriza por pérdidas, como vamos a ver hoy, pero también por ganancias de otro tipo, ¿ya? Es decir, que partamos con pérdida y duelo no significa que estemos entrando en un túnel amargo para estudiar esta etapa de la vida, sino que este es uno de los desafíos que se enfrenta cuando uno envejece, y se van a sorprender de la capacidad que tienen las personas mayores para sobreponerse muchas veces, o gran parte de las veces, a este tipo de situaciones, y cómo han desarrollado capacidades y recursos para eso, de los que ojalá pudiéramos aprender algo antes, nosotros, los que todavía somos un poco más jóvenes. Bueno, aquí Alejandro mucho más joven que yo todavía, ¿ya? Y probablemente ustedes también. Bueno, eso era lo primero. Ahora, ¿por qué hablar de esto? Bueno, porque independientemente que quieran o no dedicarse a trabajar con personas mayores, la, la demografía de nuestro país cambió. Chile no es un país que esté envejeciendo, Chile es un país que ya envejeció, ya tenemos una tremenda cantidad de personas adultas mayores que componen nuestra sociedad. Y yo quiero partir diciendo que esto no es un problema, no quiero que hablemos del problema del envejecimiento, yo más bien hablaría del desafío del envejecimiento. Es la primera vez en la historia de la humanidad que enfrentamos una población humana tan envejecida. Y eso
nos pone, digamos, en alerta a tener que ver qué es lo que tenemos que enfrentar con esto, qué es lo que a lo mejor tenemos que aprender con esto. Entonces, no partir mirándolo como un problema, no obstante, vamos a hablar hoy de una de las partes difíciles del envejecimiento y la vejez. ¿Ya? Eso era lo primero que quería decir. Y bueno, entremos en materia. Pérdidas y duelo en la vejez. Si bien voy a lo mejor detenerme más en algunas cosas que en otras, le quise poner el mismo título que aparece en el manual para hacerlo más ordenado y más fácil también para todos los que nos están escuchando. Bueno, a ver, ahí está. Si pensamos en los desafíos de el proceso de envejecer, porque hablamos de envejecimiento como el proceso y vejez como la etapa de la vida que distinguimos como vejez, y esa va cambiando en distintos contextos. En la época de nuestras abuelas o bisabuelas, una persona vieja era una persona de 50 años, ahora una persona vieja es una persona a lo mejor de 70, ¿no? Todo va cambiando. Pero en este proceso de ir envejeciendo, uno de los desafíos importantes que nos toca vivir, digamos, enfrentar, unos antes, otros después, es que en esta etapa de la vida, en la medida en que vamos acercándonos a la vejez y en la vejez misma, se suele acumular una gran cantidad de pérdidas. Podríamos decir que las pérdidas superan muchas veces a las ganancias, o al menos esa es la percepción que se tiene respecto de lo que nos pasa en la medida que vamos envejeciendo. Y además que las pérdidas, si bien constituyen una nueva condición de vida, cuando uno pierde algo ya no lo tiene, ¿no es cierto? Se murió alguien que uno quería, esa persona ya no está. Perdí la salud, no tengo la salud de antes. Pero hay algunas pérdidas que son un poquito más reversibles que otras. Por ejemplo, una persona que tiene una pérdida de salud importante, a lo mejor a los 40 años, tiene una condición corporal que a lo mejor le permite recuperarse mucho mejor, ¿ya? Y volver a tener mejor salud, a diferencia de una persona mucho más envejecida, donde a lo mejor esa condición ya se instala nomás en su vida. O, por ejemplo, perder a tu pareja cuando eres más joven, si bien es algo no normativo, es decir, fuera de lo esperable, y puede ser muy traumático, a lo mejor es más fácil rehacer la vida amorosa en etapas más tempranas que en etapas muy tardías. Ahí no es que no se pueda, ni mucho menos, al contrario, cada vez hay más gente mayor que se vuelve a emparejar. Pero una persona de 85 años a lo mejor tiene menos posibilidades, y además está enferma, menos posibilidades que alguien de 40 de volver a encontrar una pareja. Entonces son menos, comillas, reversibles, porque no es que sean reversibles, sino que, digamos, se pueden, en etapas más tempranas, volver a tener algo de lo que se perdió, ¿ya? A diferencia de etapas más tardías. Y por supuesto, en la medida en que vamos acumulando pérdidas, las pérdidas son situaciones que no queremos vivir, ¿ya? No son algo que rico de tener una pérdida, ¿no? La pérdida es un cambio, lo podemos entender como un cambio en nuestra vida, un cambio que sentimos y evaluamos como negativo en nuestra vida y que tiene poca chance de ser revertido, es decir, que nos deja muy pocos espacios de control, es algo que se nos sale del control, no lo podemos arreglar a nuestra pinta, ¿ya? Por eso hablamos de pérdida. Entonces, lo primero que quiero decir acá es que la pérdida la define el que la vive. Por ejemplo, jubilar para algunas personas es una pérdida. Gente que no quería jubilar, yo he escuchado personas, yo me dedico a trabajar con personas adultas mayores, yo he escuchado personas que me dicen, yo no jubilé, a mí me jubilaron, me sacaron. Gente que me dice, Daniela, estoy asustada porque voy a cumplir 60 años y donde yo trabajo, a los 60 todos para afuera. Y yo no quisiera dejar de trabajar, no sé qué voy a hacer con mi vida después de eso, ¿ya? Entonces, ahí podemos hablar de pérdida, pero para otra persona jubilar puede ser una ganancia. Es decir, pucha, acá estoy hasta aquí, yo también he escuchado eso, ¿no? Es decir, me acuerdo de algunas profesoras que me decían, yo ya estoy cansada, estoy cabreada, no estoy para escuchar a estos cabros, ya me tienen chata, así que feliz me voy para mi casa, voy a hacer lo que no he podido hacer hasta ahora, etc. Entonces ahí no estamos hablando de una pérdida, ¿ya? Entonces es algo que evalúa una persona como negativo, pero que te deja con muy poco control. ¿Sí? Ese es el tema central acá, el que no hay control, ¿ya?
Entonces, cuando nos pasa algo negativo, que además es muy poco lo que podemos controlar respecto de esta nueva situación, por supuesto que podemos pasarlo bastante mal, ¿no? Es decir, las pérdidas son un factor de riesgo porque pueden, y muchas veces, o sea, lo que hacen es que disminuyen nuestra sensación de bienestar, baja, ¿ya? ¿Por qué? Porque es algo negativo que nos ocurre, que no queremos vivir y que no podemos controlar, ¿ya? Entonces, el riesgo es la disminución del bienestar subjetivo en las personas que viven la pérdida. Y esto se da más en la medida que vamos envejeciendo. Ahora, ¿cuáles son o cuáles podrían ser las situaciones que podríamos describir como pérdidas, ¿ya?, en la vejez? Yo les traje acá una categorización de las pérdidas asociadas al envejecer, que esto fue fruto de una investigación que yo hice hace muchos años atrás, donde quería conocer, porque si uno, a ver, porque si uno pesca la literatura, en general, la literatura internacional te habla de pérdidas sociales, pérdidas por muerte de alguien, digamos el típico duelo, ¿no? Porque si te muere alguien, pérdidas económicas, después encuentras otro paper, otro artículo, y te aparece descrito de otra forma. Entonces, yo me di cuenta que no había como una categorización clara respecto de las pérdidas y que se superponían unas con otras, ¿ya? Entonces, una de las cosas que quise hacer fue ver, bueno, ¿cuáles son las experiencias que las personas adultas mayores, acá, nuestras, chilenas, ¿ya? Es una muestra nacional, reconocen como una pérdida asociada a su etapa de envejecimiento? Si no es la pérdida porque yo perdí a mi mamá cuando tenía 5 años, no. Estamos hablando de las pérdidas que las personas asocian al hecho de estar envejeciendo o que ocurren en su etapa de vejez, ¿ya? Es decir, vinculadas a la vejez. Entonces, le pregunté a la gente, esa fue la investigación, preguntarle a las personas adultas mayores, entre un grupo de personas adultas mayores. Esto fue una investigación cualitativa porque había que hacer una clínica de esto, no habían instrumentos para ir a medir en muestras más grandes, justamente era una de las carencias. Entonces, bueno, a ver, primero levantemos información. Entonces, con entrevistas en profundidad a hombres y mujeres mayores de distintas edades, de un nivel socioeconómico medio, en un sentido amplio, urbano, eso sí, tengo que decir. Ahora, la mayoría de las personas adultas mayores es urbana, pero es cierto que acá la ruralidad se nos queda afuera, lo reconozco absolutamente. Y eso es un tema también interesante de poder conocer, porque a lo mejor hay experiencias ahí muy distintas. Bueno, entonces, preguntándole a las personas, a ver, cuénteme, ¿ya? Y una vez que tuve todas las entrevistas, levantamos categoría, es decir, a ver, ¿en qué se parece esto, a esto, a esto, a esto? Todo esto apunta como al cuerpo, a la salud, etcétera. Entonces, vamos a hablar de una pérdida de la capacidad o de la salud física. Que lo que está en color debajo es como una suerte de frase, estas son inventadas por mí, que representan un poco las verbalizaciones que yo escuché, ¿ya? Entonces, como, a ver, ¿cómo podemos ejemplificar esto? ¿Ya? Y yo diría que la pérdida de la capacidad y o de la salud física, en el fondo es que el cuerpo ya no me deja hacer lo mismo que antes, ¿ya? Me duele, hay algo que no tengo, hay alguna mutilación por alguna enfermedad, no tengo la energía de antes. Ahora, esto puede ser, por eso es que es pérdida de capacidad y o salud, porque es la sensación de que el cuerpo está con una pérdida que puede ser por una enfermedad, pérdida de salud claramente, o simplemente porque me siento más viejo o más vieja. Yo me acuerdo de una persona que me decía, Daniela, yo estoy caminando en la calle y siento que voy caminando rápido, de repente pasa la gente joven al lado mío y me adelantan súper rápido. Y ahí me doy cuenta que no camino como antes, que estoy más lento, que me canso más que antes. Ahí yo no puedo decir que sea una enfermedad propiamente tal, sino que podríamos hablar de desgaste material, es decir, la sensación de que el cuerpo ya no me deja hacer lo mismo que antes. O, por ejemplo, el cuerpo ya no me deja comer lo que yo comía antes. Me acuerdo de algunos que me decían, pucha, a mí el doctor me dice, no coma esto, no coma esto, no coma esto, no coma esto. Entonces, atroz me decía, como que no puedo disfrutar porque el cuerpo no me deja disfrutar como antes.
Acá cabe también en los cambios en la sexualidad cuando son vividos como pérdida. Por ejemplo, la pérdida de rendimiento en lo sexual, que algunos hombres tienen algunas dificultades de erección, por ejemplo, y se asustan con eso, se sienten incómodos con eso, sienten que a lo mejor su pareja no está bien con lo que a ellos les pasa, o al revés, mujeres que también sienten que su respuesta no es como antes, el interés no es como antes, y eso le puede traer algún tipo. Cuando es vivido eso como pérdida, como algo que yo quisiera pero no está resultando, hablamos de pérdida. Cuando es algo al que a alguien no le da mayor importancia, entonces no hablamos de pérdida, pero es algo relativo al cuerpo, ¿ya? A eso le vamos a llamar pérdida de la capacidad o de la salud física. Después tenemos una segunda categoría de pérdidas, donde caben muchas experiencias que podríamos titular pérdida de la calidad de las relaciones afectivas. Mis relaciones no son como antes. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, no me vienen a ver. Sí, tengo nietos, pero cuando eran chicos se pasaban acá todo el domingo conmigo, pero ahora que están grandes, son adolescentes, quieren estar puro con el pololo, la polola, no vienen nunca. O se fueron a vivir lejos mis hijos por temas de trabajo, entonces ya no tengo las relaciones de antes. O nos hemos distanciado con muchas amigas porque están enfermas, o se cambiaron de comuna, o alguna se fue a una residencia, entonces se hace complicado vernos. Es decir, las personas están, pero no están como antes. Un ejemplo muy claro de esto fue, me acuerdo, un señor que me dijo, o sea, que tenía viva a su esposa, vivía con ella, pero ella llevaba por lo menos 2 años con Alzheimer. Entonces, claro, la señora está viva, sigue siendo su esposa, él queriéndola mucho, pero la relación cambió. No es la relación que tenían antes. Él siente que ya no puede conversar como antes, no puede sentirse apoyado como antes. O sea, hay una pérdida en la calidad de la relación. No obstante, la relación está, ¿ya? Esa es la pérdida de la calidad de las relaciones afectivas. Ojo que a uno le puede pasar esto también estando joven, ¿eh? No es que sean exclusividad de la etapa de la vejez, sino que son las más descritas en esta etapa. La tercera es la más evidente, ¿no es cierto? La muerte de seres queridos. Ya no están los de antes. Generalmente es la pareja, la viudez, pero también a veces una persona mayor puede perder un hijo estando ya mayor, estando envejecido, el único soporte que tenía además. Y lo que ocurre también, como estamos viviendo mucho más que antes, es que también acá está la muerte de los padres. Es decir, una persona de 65 años puede perder a su madre o a su padre mucho más envejecidos. También hay un duelo ahí. Pero generalmente es la pérdida de la pareja y la pérdida de amistad. Eso uno lo escucha mucho. Me acuerdo de una señora que me decía, pero Daniela, ¿pero con quién quieres que me junte? Si mis amigas están todas muertas. Ella tenía 90 y algo. Están todas muertas y la que está viva está en una silla de ruedas que no puede salir de su departamento y vive lejos. ¿Ah? Pérdida por muerte de seres queridos. En una cuarta categoría podríamos hablar de todas aquellas experiencias que tienen el denominador común de que la persona se siente más excluida socialmente. Es la pérdida de la integración social. Es no ocupar el mismo lugar social que antes. Por ejemplo, un profesional que tenía no sé, un cargo más o menos importante en su organización, y bueno, después jubila, se va para su casa, deja ver a los amigos, empieza a envejecer más, y ya siente que no es tratado con el respeto de antes, o que va al lugar donde trabajaba y ya nadie lo conoce, porque hay otra generación de gente ahí. Entonces, no sé, pues el profesor que fue muy conocido y muy famoso en un momento, vuelve al lugar y nadie lo pesca, nadie lo infla, porque nadie tiene idea quién es, ¿ya? Entonces, es no ocupar el mismo lugar de antes, un lugar donde la gente joven está más empoderada y que la gente más mayor va perdiendo esa sensación de poder, ¿no? No olvidemos, y algo que van a ver acá en el tema del maltrato al adulto mayor, una de las formas de maltrato es la infantilización de las personas mayores, ¿no? La sensación de que como están frágiles físicamente, entonces son como cabros chicos, ¿ya? Y mentalmente como cabros chicos también. Entonces, alguien que ocupaba un rol o que tenía una autonomía,
que se paraba de una forma frente al mundo que eso no tiene resonancia después en su entorno. Lo miran no sé si es menos, lo miran como niño, como frágil, no lo reconocen, nadie sabe quién es, etc. Pérdida de integración social. Acá también está, por ejemplo, la jubilación cuando no es deseada, ¿ya? Es pérdida de integración social. La sensación de discriminación, por ejemplo, que no me dejan, esto han salido algunas cartas en el diario, ¿no? Que si quiero vender una casa me tienen que hacer un certificado médico de que no tengo problemas mentales. Esa es una sensación, más allá que eso esté bien, que esté mal, ese no es el punto. ¿Ya? Yo creo que es súper discutible en todo caso, y debería ser acotado a personas donde hay una clara sospecha de algo, y si no, no. Pero eso es una opinión. Pero la sensación, la experiencia que vive la persona es de discriminación. Todo lo que tenga que ver con discriminación de la sociedad tiene que ver con pérdida de integración social. La pérdida de condiciones de vida materiales. Yo no puedo disponer de lo que disponía antes. Yo inicialmente la tenía como pérdida económica, ¿ya? Y ni hablar pues, con el tema de las pensiones, que ya no tengo que explicar nada, ¿no es cierto? Son bastante bajas, entonces la gente pierde mucho su capacidad adquisitiva y tiene problemas económicos. Pero en las narraciones de las personas mayores que vi, habían cosas que no tenían que ver con lo económico y que eran materiales, concretas. Me acuerdo, por ejemplo, una persona que me decía que una de las cosas que más le había costado cuando envejeció fue cambiarse de casa. Si yo pensé en una cuestión económica. Pero me empieza a contar más y me dice, pero es que esa era la casa donde viví toda mi vida, donde criamos a nuestros hijos. Y la verdad es que ya, claro, no tenía sentido seguir manteniendo una tremenda casa para 2 personas, ya, qué sé yo, de 2 pisos, entonces era un cacho por las rodillas. Entonces nos vinimos a vivir en un departamento que es lo más, comillas, razonable. Entonces me decía, pero es que no es mi casa, esa era mi casa. Entonces yo pensé primero que a lo mejor eso era una cuestión más social, que ya no tenía los espacios de antes para invitar a los hijos, que el departamento le quedaba chico para como para la cuestión más social. No, me dijo, no es eso, es que esta cocina no tiene la luz que tenía mi cocina. Y además que acá también cabe, por ejemplo, cambiarse de barrio cuando uno es adulto mayor. Cambiar un adulto mayor de casa es súper difícil. No sé si lo han experimentado, probablemente. Y todos creemos que es solamente una cuestión afectiva, como no, es que esta es mi casa de toda la vida, acá creció mi abuela, mi mamá, qué sé yo crié a mis hijos, como ya, esa es una cosa. Pero también tiene que ver con que las personas mayores, como van perdiendo algunas capacidades físicas, y pueden haber pérdidas de memoria también, se sienten mucho más hábiles y seguros en un entorno conocido que en un entorno desconocido. O sea, sale a caminar, a comprar pan el señor y sabe que ahí en esa esquina hay un hoyo, ¿ya? Entonces ya lo sabe y lo esquiva. Y se acuerda, puede ir con piloto automático a la panadería porque no tiene que pensar dónde está, simplemente se acuerda, porque es una cuestión muy instalada. Pero lo pones en otro barrio, lo pones en otro lugar, y ahí algunas fallas de memoria, fallas físicas pueden ser realmente, le pueden hacer la vida cuadrito. Entonces pierden funcionalidad porque el entorno no les permite mantenerse más funcionales. Entonces también por eso hay una cuestión de agarrarse a la casa, ¿ya? Todo esto cabe dentro de la pérdida de condiciones de vida materiales, concreta, casa, barrio, ¿ya? Luz de la cocina. Y por supuesto, la pérdida económica, esa sí o sí está aquí también, ¿ya? Y por último, la pérdida cognitiva, que alguien podría decir, bueno, pero podía ir en la 1, ¿no? Pérdida de salud. Sí, pero es que esto tiene que ver con cómo narran las personas. Esto describe la experiencia de las personas mayores, no una mirada desde fuera, sino que desde ellos. Entonces, la pérdida cognitiva es la sensación de que mi cabeza ya no me responde como antes. Yo me acuerdo personas que me decían, sí, me decía, por ejemplo, yo me pongo a leer un libro y de repente me doy cuenta como que no me acuerdo bien de lo que leí y tengo que volver a leer. ¿Ya? Me cuesta un poquito más concentrarme, de repente se me olvida una que otra cosa. Todas estas personas eran personas que estaban funcionales, fue parte de la muestra, fue que efectivamente no tuvieran un mini mental alterado, etc. Pero igual puedes tener lo que se llama la queja subjetiva de memoria, que es todo un tema que se está investigando, ¿ya? Entonces, la sensación de que la cabeza ya no tiene las capacidades que tenía, ¿ya? Me cuesta más aprender a usar el celular, en fin.
Entonces, estas de alguna manera, estas 6 categorías de pérdida, de alguna forma buscan representar las distintas experiencias que las personas mayores reconocen como cambios negativos en su etapa de vejez y que son poco o nada reversibles y que generan malestar. Ahora tenemos, se lo puse en la bibliografía, al final del PowerPoint les pongo alguna bibliografía, pero bibliografía que también están en el manual que les hablaba Alejandro. Estas 6 categorías de pérdida las transformamos, yo soy investigadora del Centro Gero, y en ese contexto, en Gero, lo que hice fue tomar estos 6 tipos de pérdida y junto al equipo con el que estamos trabajando, construir un instrumento de medición para poder aplicarlo a muestras más grandes. ¿Ya? Entonces ya existe la escala de pérdida en la vejez, está publicada, la pueden ver en la revista que está ahí al final. La publicación está en inglés, porque publicamos en revistas indexadas internacionales, pero la prueba es en español. Si alguien la quisiera aplicar en inglés, tendría que hacer la validación en ese idioma. Pero en el mismo artículo aparece en castellano la frase correspondiente, si no me equivoco, aparece la frase en castellano. Y si no, me mandan un correo y yo se las paso. Y construimos este instrumento que mide cuáles de estas pérdidas la persona, por ejemplo, yo le paso uno a usted el instrumento, cuántas de estas pérdidas ha vivido o no. Y lo otro que preguntamos es la intensidad, es decir, qué tan intenso fue. Entonces es más o menos intensa. ¿Ya? Entonces preguntamos esas 2 cosas. Ok. Eso respecto a cómo podemos entender las pérdidas que se experimentan cuando envejecemos. Yo les traje, esto no está en el manual, y se los traje así como entre nosotros, porque esto es una investigación que hicimos también en el contexto de Gero, y el artículo en estos momentos está en revisión, esto todavía no está publicado, está en la revista en evaluación, ¿ya? Pero ya fue mandado. Se los traje porque este es el resultado de la aplicación del instrumento también en una muestra, pero más grande, de personas adultas mayores chilenas. ¿Ya? Nosotros hicimos un estudio sobre la experiencia de pérdida y cómo se relacionaba con variables sociodemográficas, es decir, si habían diferencia o no según ser hombre, mujer, si tener más educación, menos educación, si la experiencia, si variaban los puntajes de la prueba de pérdida, ¿no? Y el trastorno cognitivo sin demencia, es decir, personas que tienen una queja subjetiva de memoria o tienen alguna mínima alteración, qué sé yo, en el Mini-Mental, que es un test de escaneo rápido de pérdida cognitiva, pero que no tienen demencia, ¿ya? ¿Y qué es lo que quisimos hacer? Queríamos identificar cuáles eran los tipos de pérdida, de estos 6 tipos de pérdida, cuáles eran los que más reporta la gente, cuál era la intensidad, y si habían relaciones entre estos tipos de pérdida. Por ejemplo, si uno tenía de esta, lo más probable es que tenía de esta otra también, o no. ¿Ya? Y explorar si habían variaciones de esta experiencia de acuerdo con variables sociodemográficas y el trastorno cognitivo, es decir, si los tipos de pérdida eran distintos, por ejemplo, en hombres que en mujeres, o eran distintos según tuvieran o no algún tipo de trastorno cognitivo. ¿Qué fue lo que encontramos? Perdón, la parte metodológica, la muestra era 194 personas mayores, ahí uno ya puede, no es una muestra muy grande, pero sí te permite hacer análisis cuantitativo. Y aplicamos la escala de pérdida, la que yo les estaba hablando, aplicamos el Mini-Mental y un cuestionario sociodemográfico, ¿ya? Y después establecimos asociaciones entre los resultados de la prueba con las variables seleccionadas, ¿ya? Ahí están los modelos de regresión, etc. ¿Qué fue lo que encontramos? Aquí están los 6 tipos de pérdidas que les hablé. Si tuviéramos una sala de clase, les preguntaría cuáles creen ustedes que son las que más aparecen, las que tienen más reporte, ¿ya? Pero no podemos hacer eso acá, así que pueden que les diciendo nomás. De las 6 tipos de pérdida, una de las cosas importantes es que, miren, el 75,2% de la muestra, o sea, prácticamente 3/4 de la muestra, reportó 4 o más pérdidas de estas 6. Es decir, de las 6 pérdidas, por lo bajo habían vivido 4, la gran mayoría de la muestra. Lo que nos habla claramente que las pérdidas, como dice la literatura internacional, se acumulan. Las pérdidas se acumulan en la vejez. ¿Cuáles fueron las más
reportadas. O sea, en la cantidad de pérdidas, porque eso te permite ver la cantidad de pérdidas también el test, ¿ya? La cantidad de pérdidas entonces eran 4, algo en general. Las que más se reportaron, aquí está, fue la pérdida de capacidad o salud, y es como evidente, ¿no? Es decir, cuando la gente dice me llegó el viejazo, ya cuando uno le empieza a doler algo, qué sé yo, me llegó el viejazo, y además que hay una cuestión re importante, que la pérdida de salud física o de capacidades físicas es muy sentida, muy fuertemente sentida. Si cuando a uno le duele una muela, el resto pasa como a segundo plano, ¿ya? Porque te impide muchas cosas. Es como dice un colega mío, secuestra la conciencia el malestar físico. Entonces, el 92% de la muestra reportó pérdida de capacidad o salud física. Y la pérdida por muerte de seres queridos fue, perdón, esa fue mayor, lo que pasa es que entre 92 y 93% es lo mismo. ¿Ya? Esas fueron las dos más reportadas. Las más comunes entonces son la muerte de seres queridos y la pérdida de salud física. Pero miren las otras. La pérdida cognitiva, 81%. La pérdida de condiciones de vida materiales, 62%. Después sigue la pérdida de calidad en las relaciones afectivas. Y la menos reportada, pero igual el 51%, o sea, en el fondo, si esto fueran elecciones así como fáciles, habría ganado, ¿cierto? 51%, la pérdida de integración social. O sea, por la menos reportada, la reporta más de la mitad de la muestra, ¿ya? Entonces, claramente tienen aquí una incidencia que no es menor. ¿Qué pasó con la intensidad? Es decir, qué tan severo no es sentido o fue sentida esta pérdida. Y acá hay una cuestión interesante. Miren, nosotros dividimos las respuestas en dos grandes categorías. La intensidad había sido media alta o media baja, ¿ya? Porque podía ser baja, media y alta, pero discriminaba mejor si lo agrupaba. Fíjense que la más, comillas, intensa es un 24% menos. Es decir, 24% de la muestra encontró que la pérdida de salud física era de una intensidad media alta. El resto la puso en media baja. Esto le sigue, por supuesto, la muerte por seres queridos, 22% media alta. Y los otros porcentajes ni hablar, son súper chicos. ¿Qué nos dice esto? Que parece que hay más cantidad que intensidad de cada una, ¿ya? Es decir, es más la acumulación, que a lo mejor, ahora, esto, ojo, no significa que no pueda haber una intensidad muy fuerte para alguien, que a uno se le muera un ser querido, para algunas personas puede ser de una intensidad altísima y mantenerse así de alta mucho tiempo, ya como vamos a ver. Para otros es una cuestión procesada y ya no tiene el peso, ¿ya? Que uno pensaría. Algunas relaciones, aquí traje una cuestión muy general nomás, la pérdida de salud se asociaba mucho con la pérdida cognitiva. Si los que reportaban pérdida de salud física o capacidades físicas, reportaban también bastante la pérdida cognitiva. Estas dos se relacionaban con la pérdida de las relaciones afectivas. O sea, andar mal de salud y con pérdidas de memoria, por decir, parece que se vincula con que tus relaciones afectivas ya no las sientas como antes tampoco. Si uno lo piensa, no es raro, ¿no? Y obviamente es todo esto con la pérdida de integración social. ¿Ya? Entonces, probablemente aquí la posibilidad de retrotraerse, de aislarse, aumenta cuando la 1 y la 6 aparecen como de manera significativa. Algunas asociaciones con las variables sociodemográficas, las mujeres reportamos más tipos de pérdida que los hombres. La pérdida de condiciones de vida material y la cognitiva eran más en las mujeres y mayor intensidad en la de salud o capacidad física. Los niveles educacional y menor ingreso familiar se asociaba a tener puntajes más altos en la escala total, es decir, en mayor acumulación y mayor intensidad de pérdida. O el puntaje total de la escala junta cantidad de pérdidas con intensidad de pérdida. ¿Ya? Entonces, menos educación y menos ingresos se asociaba a una experiencia de pérdida mayor. Y la satisfacción con la red social, porque le preguntamos, ¿usted tiene hijos, tiene nietos, tiene amigos, y los ve, no los ve, en fin?
amortiguaba la experiencia de pérdida en cantidad e intensidad. ¿Ya? O sea, el punto de la red afectiva es bien importante. Si pensamos que la soledad en la vejez es una de en la nueva pandemia, ahí hay una cuestión re importante. ¿Qué pasó con el trastorno cognitivo? Vimos que las personas que tenían un trastorno, pero no demencia, reportaban más pérdidas, tenían puntajes totales en la escala más alto, y además la intensidad de las pérdidas era mayor en las relaciones con los otros, en la integración social, o sea, el tema del aislamiento, ¿no? Y bueno, la sensación de pérdida cognitiva, claramente. Aquí da un poco para conversar, es decir, podríamos decir que la experiencia de pérdida en esta muestra, ojo, es una muestra que permitió hacer estos análisis, pero igual sigue siendo una muestra pequeña todavía, ¿ya? La experiencia de pérdida, al menos en esta muestra, tenía más relevancia la cantidad y la diversidad de pérdidas más que la intensidad de cada una, ¿ya? El bienestar entonces probablemente se asocie más a la acumulación de diversas pérdidas. ¿Y esto para qué nos sirve? Porque si uno conoce bien cómo están experimentando las personas mayores, los desafíos que enfrentan al envejecer y cómo algunos subgrupos pueden diferenciarse, uno puede implementar dispositivos de salud mental más focalizados y más pertinentes. ¿Ya? Ok. Yo no sé si hay algunas preguntas hasta acá. Ah, no, las dejamos al final. Me decía Alejandro. Bueno, ¿dónde entra la palabra duelo acá? Porque hasta aquí hemos hablado de pérdida, ¿cierto? Bueno, el duelo lo vamos a entender como, la pérdida es un hecho, es un evento, ¿ya? Que es evaluado como negativo. Pero lo que a mí me pasa emocionalmente frente a eso, la vivencia de dolor, de sufrimiento, frente a una pérdida se llama duelo, ¿ya? Entonces el duelo es la reacción emocional a una pérdida que es considerada importante, porque si a mí se me pierde, no sé, se me pierde un lápiz, no creo que haga un duelo por eso. Tiene que perderse algo importante para que uno entonces experimente un duelo. ¿Qué quiero poner acá? Que la palabra duelo, en un sentido técnico, aplica a cualquier reacción emocional ante cualquier pérdida que es importante. Por ejemplo, voy a poner algo que puede sonar bien raro. Bueno, ahora la gente cada vez se casa menos, pero antes la gente solía casarse más que ahora. Y muchas veces el tránsito de soltero o soltera a casado, si bien podía ser muy alegre, muy lleno de romanticismo, de ilusiones, de todo, también en alguna parte podía haber una sensación de duelo, porque se está perdiendo una etapa de la vida que ya cambia totalmente. ¿Ya? Hay una pérdida de algo ahí. O sea, puede haber un duelo también, no significa que el novio o la novia no estén convencidos, sino que forma parte de la vida que cuando uno pierde algo que es importante, hay una reacción de duelo. Ahora, generalmente la palabra duelo comúnmente se ocupa para cuando estás viviendo el sufrimiento porque alguien cercano murió, ¿ya? Pero en sentido estricto la palabra duelo aplica a cualquiera de las pérdidas que hemos visto, u otras que pudieran aparecer, ¿ya? Por ejemplo, una de las pérdidas que, esto está mencionado en el artículo que está en revisión, algo que uno podría también encontrar en las personas mayores, no en todas, pero que sí reportan, es la pérdida de sentido. La pérdida, bueno, y entonces yo lo escucho. ¿Para qué estoy acá, Daniela? Soy un cacho. ¿Para qué sigo acá? Estoy cansada. No, ¿para qué sigo acá? ¿Cuál es mi rol ahora? ¿Ya? Claro. Entonces, nosotros esa no la incluimos en el instrumento que diseñamos porque no salió directamente de las vivencias expresadas por las personas mayores en la investigación anterior. Entonces somos bien rigurosos con eso. Y además porque, de alguna forma, creemos que la pérdida de sentido está como en un nivel de abstracción distinto. Cuando tú, por ejemplo, tienes pérdida de salud, pérdida de integración social, pérdida de relaciones afectivas, eso puede derivar y expresarse en una pérdida de sentido. Estoy enfermo, estoy solo, no tengo a nadie, ¿para qué estoy acá? Raya para la suma, ¿para qué estoy acá? ¿Ya? Está como en un nivel distinto, pero también se podría eventualmente incluir.
Entonces, vamos a entender el duelo como esta reacción emocional. ¿Ya? Y acá viene la típica pregunta. ¿Cuándo el duelo es, comillas, patológico, comillas, complicado? ¿Cuándo requiere atención profesional? Eso no está del todo resuelto. Porque no está del todo resuelto el tema del duelo y la depresión, por ejemplo. ¿Ya? Eso también está en el documento que van a leer. Actualmente, el DSM-5, que es un manual de clasificación diagnóstica de trastornos mentales, señala que vamos a hablar de que podrían haber problemas de salud mental, o sea, desarrollar una depresión o un trastorno de angustia importante, ¿ya? Y podríamos hablar de que estamos en riesgo de eso cuando el proceso de sufrimiento y las dificultades adaptativas que hay, cuando alguien está con un duelo reciente, no sigue trabajando igual que antes, generalmente, ¿ya? O no quiere ver a nadie, deja de comer o come mucho más, o sea, hay una serie de comportamientos asociados a ese proceso que es normal, ¿ya? Eso que es normal en un inicio, si está igual después de 6 meses, o de 12 meses, en el caso del DSM-5 habla de 12 meses, ya otros autores hablan de 6 meses. Si eso está igual, aquí podría haber riesgo de algo. Pero ojo, cuando se mantienen sin mejoría significativa, lo importante, yo estoy viendo una persona ahora que está con un proceso de duelo y que lleva, no lleva 12 meses, pero lleva hartos meses, pero hay avance, es decir, va de menos a más. Mientras vayamos de menos a más, con retrocesos, con momentos de bajón de nuevo, por ejemplo, una persona puede ir mejor en su proceso de duelo y llega el día, la fecha del cumpleaños de la persona que murió. Por supuesto que se puede ir al piso, puede estar una semana en el piso, ¿ya? O para la Pascua, para el Año Nuevo, para las fiestas, para las vacaciones, la primera Navidad sin esta persona, el primer cumpleaños de uno sin esta persona. Todos esos son, o voy a un lugar, hay gente que me dice, y fui a tal parte, y me empecé a acordar porque aquí veníamos. Es decir, obvio que eso te puede hacer, comillas, retroceder, eso forma parte del proceso. Pero si uno mira como la panorámica, lo importante es que con altos y bajos vamos de menos a más. ¿Ya? Si vamos de menos a más, eso puede durar mucho, ¿ya? Puede durar obviamente más que 12 meses, pero vamos de menos a más. El tema es que si una persona en un año, una persona adulta en un año, está igual o prácticamente igual, o sea, sigue sin comer, sigue sin querer ver a nadie, es decir, sigue aislada, con mal ánimo, bueno, uno diría aquí, esta cuestión se está poniendo de otro color, ¿ya? Y amerita algún tipo de atención. La discusión respecto de si duelo y depresión hablan de lo mismo o no hablan de lo mismo, es una discusión que está en el texto, no vamos a andar en eso ahora, salvo que en las preguntas después haya algo. El punto es que, claro, desde la perspectiva tradicional hasta el DSM-4 se diferenciaba el duelo de la depresión. Entonces, cuando alguien tenía síntomas depresivos, pero estaba cursando duelo, no se le diagnosticaba como depresión porque era una categoría diagnóstica distinta. Pero después se empezó a ver que, pucha, en realidad se parecen bastante y que podríamos pensar entonces que una persona sí puede estar deprimida aun cuando esté en un proceso de duelo. Entonces no son excluyentes. ¿Ya? Bueno, para hacer el cuento corto, más allá de eso, lo que sí hay bastante consenso es en esto, es en la mantención sin mejora significativa durante mucho tiempo. Ahí más allá del nombre que le pongas a eso, si es duelo complicado y no depresión, o es una depresión por un duelo, ponen el nombre que queráis. Pero si esto está igual o casi igual después de harto tiempo, esa persona necesita ayuda. Ahora, otra cosa que es importante es que una persona puede necesitar ayuda aun cuando no cumpla con estos criterios. Por ejemplo, una persona puede experimentar una pérdida, sentirse muy mal con eso y considerar que necesita estar acompañada o acompañado en este proceso, porque siente que no tiene con quién hablarlo, que no sabe cómo enfrentarlo. Claro, no aplica aquí el diagnóstico externo, no importa. Si una persona considera que en este proceso requiere transitar con ayuda profesional
o con ayuda de alguien, bien, eso también es, digamos, algo que hay que reconocer, ¿ya? Hasta acá, no sé cuánto rato llevo, hasta acá el tema del duelo. ¿Y cómo va a ser este proceso de duelo en una persona? Va a tener que ver con lo significativo que ha perdido. Si ha perdido algo muy significativo, probablemente ese duelo va a ser mayor a que si perdió algo importante, pero no tan importante. Es decir, la viudez no es vivida igual por todas las personas. Para algunas personas que, es decir, uno ha escuchado viudas que dicen ahora estoy mucho mejor que antes. ¿Ya? Eso pasa también. ¿Ya? Lo significativo de la pérdida es un elemento. El entorno donde está la persona, los recursos que disponga en su entorno también es otro elemento importante. Y algo que yo me voy a centrar son los recursos psicológicos de las propias personas que enfrentan una situación de duelo. Y acá un concepto importante, interesante, y que es de la psicología, es el concepto de afrontamiento. ¿Ya? Lo que los gringos llaman los coping processes, es decir, los procesos de afrontamiento. ¿Qué son los procesos de afrontamiento? Son la forma en que cada uno de nosotros le hace frente al estrés. Eso es. Hay personas que van a la pelea, hay personas que se arrancan, hay personas que se congelan, ¿no? Estas son como las tres respuestas muy básicas de la evolución de los organismos vivos, ¿no es cierto? Lo que se llama fight or flight or freezing, es decir, pelear, arrancarse o congelarse, ¿no? Disociarse de alguna forma. Son como las respuestas más fundamentales, pero sobre eso se han construido un montón de otras respuestas mucho más sofisticadas, dadas por nuestra cultura y nuestro desarrollo cognitivo. Entonces, por ejemplo, una persona puede, frente a dificultades, siempre pedir ayuda de terceros, ¿ya? Esa es una forma de afrontar. Otras personas, por ejemplo, regulan sus emociones y son capaces de bajar los niveles de estrés porque se ponen a pensar en cosas positivas o en eventuales soluciones. Esa es otra manera de enfrentar. Es decir, ¿cómo enfrentamos lo que nos cuesta? ¿Cómo enfrentamos los problemas de la vida? ¿Qué hacemos en términos de qué hacemos? No solamente qué hacemos conductualmente que alguien pueda verlo, porque uno puede hacer cosas dentro de la cabeza, ¿cierto? Sí, uno puede estar un día entero rumiando una cuestión que le preocupa. Eso es hacer algo, ¿ya? Que le sirva o no es otra cosa, pero eso es hacer algo. Entonces son todas las acciones internas o externas que desplegamos para lidiar con el estrés. ¿Nos resulten o no nos resulten? Eso se llaman los procesos, esas son las formas de afrontar. Y una de las cosas que a mí me ha interesado mucho como psicóloga clínica es, ok, las personas mayores enfrentan muchas pérdidas, les toca vivir un montón de pérdidas, se les acumulan pérdidas. ¿Cómo se las arreglan? ¿Cómo se las arreglan para lidiar con esas pérdidas? Porque aquí hay una cuestión que también van a ver en las próximas capacitaciones o en el texto, y que yo les decía al comienzo del capítulo, bueno, es que esto no es un túnel de desgracia lo que vamos a ver hoy día, el duelo y pérdidas, qué terrible, sino que también van a ver que hay cosas positivas. Y una de las cosas positivas que se ha visto es la famosa paradoja del envejecimiento, o la paradoja de la felicidad. ¿Qué es eso? Es que, curiosamente, y esto ha pasado en investigaciones internacionales y nacionales, curiosamente, la mayoría de las personas mayores reporta buenos niveles de satisfacción con su vida. Ustedes dirán, pero ¿cómo? Si la vejez, se te acumulan pérdidas, estás lleno de problemas, no tenés plata, estás enfermo, estás solo, te mueres, te duele la rodilla, te duele todo. Y reportan buenos niveles de satisfacción con la vida. ¿Aló? Es decir, ¿cómo es esto? Como se contradice, se habla de una paradoja. ¿Ya? Ahora, ojo, esto no significa que no haya un montón de personas mayores que se puedan deprimir. No. Si hay algo que caracteriza la vejez es una diversidad enorme, enorme, enorme. Lo van a ver en los elementos centrales de la psicogerontología. Hay mucha diversidad en las personas mayores, tal vez más que en otras etapas de la vida. Pero los datos muestran que muchas personas reportan buenos niveles de bienestar. La gente que yo entrevisté, cuando levanté esos 6 categorías de pérdida, ustedes dirán, ¿estaban todos en el piso llorando? No, estaban bien, estaban bastante bien. La mayoría estaban bastante bien. Entonces tú decís, ¿cómo ha pasado el tiempo?
Sí, ha pasado el tiempo, pero yo he visto gente a la que le pasa el tiempo y sigue igual. ¿Cómo lo hace? ¿Qué hay ahí? Y por eso me puse a investigar cómo afrontan o enfrentan, es lo mismo, lo que pasa es que afrontamiento es la palabra técnica. ¿Cómo afrontan las personas mayores sus pérdidas? ¿Cómo tramitan su duelo? ¿Cómo se las arreglan con esto? Y aquí entramos entonces en la segunda etapa de lo de hoy, que tiene que ver con la parte de la solucionática, por decir, no solo la parte difícil. Y de los distintos recursos psicológicos que podemos tener las personas, los procesos de afrontamiento, como les dije, acá son las acciones específicas intrapsíquicas, o sea, de dentro de la cabeza, o conductuales, que desarrollamos para manejar el estrés. Es la definición más simple que yo he encontrado de esta autora, que me parece que es bastante clara, ¿ya? Cuando hablo de recursos psicológicos, y entre ellos los procesos de afrontamiento, porque también hay otros, por ejemplo, hay rasgos de personalidad, hay algunas personas que tienen la fortuna de ser menos estresables que otras, ¿ya? Eso se llama que tienen menos niveles de neuroticismo. Me carga la palabra, pero los niveles de neuroticismo tienen que ver con qué facilidad yo me estreso, me pongo nerviosa, me asusto, me puedo bajonear, ¿ya? Y eso tiene que ver con nuestro sistema nervioso, con nuestra herencia y también con toda la vida que hemos tenido, pero hay unas cuestiones bien constitutivas, ¿ya? Si uno ve dos guaguas chicas y eso se llama temperamento, antes que se instale la cultura, una que llora todo el día y la otra que está plácida, bueno, hay una que salió afortunada y la otra le va a tocar un poco más pesado. Hay cuestiones que tienen que ver con eso. O sea, cuando hablamos de rasgos de personalidad, estamos hablando de características relativamente estables en nuestra vida, que se pueden mejorar, modular, lo que tú quieras, pero son características más o menos estables. ¿Por qué me interesó a mí los procesos de afrontamiento? Porque son cambiables, ¿ya? Son, esto venía en otra lámina, pero no importa. Son recursos que las personas pueden adquirir. Entonces son modificables, a diferencia de los rasgos de personalidad que son menos modificables. Pero una persona con, por ejemplo, altos niveles de neuroticismo, es decir, con mucha facilidad para estresarse, para ponerse ansiosa, para asustarse, eventualmente para deprimirse o bajonearse, si esa persona desarrolla estrategias de afrontamiento más saludables, va a andar mejor. Por ahí puedo hacer algo, porque acá lo importante es qué podemos hacer, ¿ya? Porque decirle, mire, usted tiene alto nivel de neuroticismo, que Dios lo acompañe, no sirve, ¿ya? Sirve más ver, bueno, entonces, ¿qué hago? Dado qué, ¿ya? Y por eso los procesos de afrontamiento son interesantes. La definición del afrontamiento que yo les traje no es la única, pero todas las que van a ver apuntan a lo mismo. No hay mayor diferencias teóricas ni nada respecto de lo que es el afrontamiento. Donde sí queda la embarrada, por decirlo, y hay miles de diferencias en cómo se describen los procesos de afrontamiento. Es decir, hay estas acciones específicas, las acciones, ¿cuáles son? ¿Cuáles son? Bueno, hay unos autores hicieron una revisión de cómo se ha estudiado el afrontamiento y vieron que había más de 400 acciones descritas y más de 100 formas de categorizarla. Comprenderán que con eso el enredo es patagüino. Entonces, hay distintas maneras de describir estos procesos. Ahí es donde empieza a quedar un poquito la embarrada. Pero yo me agarré de unos autores que están ahí, no lo voy a leer porque no soy capaz de pronunciar el primero, el segundo sí, Renner, ¿ya? Que se dedican al tema del envejecimiento y hicieron una categorización de dos grandes modos, que me parece que es bastante útil poder verlo así. Los modos asimilativos de afrontamiento y los modos acomodativos de afrontamiento. Como dos grandes categorías donde se inscriben los. No es que si una persona tiene de uno no va a tener del otro, puedes tener de los dos, puedes tener muy poco de los dos también. Los modos asimilativos, la palabra no dice mucho, pero yo quise ser
lo más textual al origen del texto, ¿ya? Los modos asimilativos son todas aquellas acciones que emprendemos para cambiar la situación que no nos gusta, ¿ya? Es decir, ¿cuándo uno despliega un afrontamiento? Cuando la experiencia que tengo, es decir, cuando lo que yo quiero, las metas que yo tengo, poco y nada tienen que ver con la realidad que estoy viviendo, ¿no es cierto? Entonces lo que hago es cambio la realidad, la ajusto a lo que a mí me interesa. Por ejemplo, no sé, pues, tengo 10 kilos de sobrepeso, lo que yo quiero es tener 10 kilos menos, esa es mi meta, mi realidad es que tengo 10 kilos de más, hago una dieta, voy a una nutricionista, cumplo la dieta y bajo los 10 kilos, ¿sí? Tengo que enfrentar un examen, una prueba que es difícil, ¿ya? No sé mucho, quiero que me vaya bien, pero no sé mucho, por lo tanto mi realidad me muestra que no sé lo suficiente, entonces me largo a estudiar como loca, me pongo súper matea y entonces ahora sé algo. Es decir, arreglo la situación, tengo control sobre la situación y por lo tanto la ajusto la realidad a lo que yo quiero. Hasta ahí vamos bien. El punto es cuando eso no se puede. Se murió la persona que yo quería, ¿y qué voy a hacer? No la puedo resucitar. Me diagnosticaron una enfermedad progresiva, una enfermedad neurodegenerativa, me diagnosticaron un Parkinson. El Parkinson, si bien puedo tomar medicamento y todo para retardarlo, es una enfermedad que no tiene cura en términos que a alguien se le quite el Parkinson. Es una enfermedad que va para adelante, más lenta, menos lenta, con más dificultades, con menos dificultades, lo que tú quieras, pero va para adelante, ¿ya? Cuando nos encerraron con el tema de la pandemia, había que encerrarse nomás, con todas las pataletas que podían haber, lo que uno quiera, pero había que encerrarse. Es decir, hay hartas situaciones en la vida, la verdad es que más de las que uno cree, que no podemos controlar. Y adivinen ustedes dónde están las pérdidas. Están ahí. Y el modo acomodativo es que cuando esta diferencia entre lo que yo quiero y lo que estoy viviendo es una diferencia y no puedo ajustar la realidad a mí, lo que yo hago es que yo me ajusto a esa realidad. Ese es el modo acomodativo, que en nuestra cultura es bien poco desarrollado. ¿Ah? La cultura occidental moderna es que vamos a cambiar toda la pinta nuestra, ¿sí? Pero no siempre se puede. Muchas veces no se puede y es mucho más lo que no controlamos que lo que controlamos. Pero las pérdidas lo hacen muy evidente. Cuando yo vivo una pérdida es más lo que no controlo que lo que controlo. Si yo tengo un Parkinson, me tomo los remedios, hago ejercicio físico, me mantengo con movilidad, etc. Todo eso es asimilativo. Es lo que estoy haciendo para tratar de revertir o detener lo más posible, para controlar lo más posible la situación que no me gusta. Pero no es suficiente. No es suficiente para poder lidiar bien con eso. Tengo que también ajustarme a mi nueva vida. En el fondo es aceptarla. Ustedes dirán, aceptación, sí, pero ¿cómo? ¿No? Es ajustarse, es aceptar. Y aquí hay una cuestión que es interesante porque la acomodación no es una resignación amarga, no es que terrible mi vida y voy a estar en el sufrimiento eterno. Esto es el valle de lágrimas, no. La acomodación lo que genera es una disminución de los afectos displacenteros, lo que se llaman afectos negativos. Es decir, baja el malestar. Y se asocia a una sensación de paz o tranquilidad respecto de la pérdida. Esto yo también lo pude ver y constatar con personas mayores que entrevistamos en una segunda investigación después, ¿ya? De cómo me interesó ver el tema de la acomodación. ¿Cómo nos ajustamos a lo que no controlamos? Y lo que les puedo decir es que cuando una persona ha logrado la acomodación, eso es lo que le ocurre, ¿ya? Es decir, no es el resignado así amargo, no, ahí no hay acomodación, ahí hay otra cosa, ahí hay resistencia. ¿Ya? Y les traje acá el paradigma de esto. Acepta, no es resignación,
pero nada te hace perder más energía que el resistir y pelear contra una situación que no puedes cambiar. No es fácil. No nos enseñan a esto, nos enseñan a asimilar en general, ¿ya? Y esto es algo que uno a veces lo aprende un poquito a patada en la vida, si es que lo logra aprender. Es esta aceptación en paz. La verdad es que cuando uno le pone resistencia a algo inevitable, si uno lo mira desde el punto de vista de la física, ¿no? El desgaste es brutal. Es muy desgastante estarle poniendo resistencia a algo que no puedes controlar. En cambio, respirar hondo y aceptarlo, uno dice, pero es que eso me hace peor. No, suelta, relaja y disminuye el estresor. Es tanto que hasta en el dolor crónico eso ayuda, por ejemplo. Cuando las personas se relajan, ya, ok, la cuestión, y dejan de resistirse tanto, disminuye el estrés. Como disminuye el estrés, disminuye un poco el dolor. Un poco, no es que se les vaya, pero disminuye. Entonces, el tema de la acomodación. Pero acá, yo me acuerdo que dijiste que interesante esta cuestión de la acomodación, pero ¿cómo lo hago? Suena re bonito, ¿no? El Dalai Lama, genial. Es como si me pusieran la Teresa Calcuta, claro, bien, bien por ella que llegó ahí, pero ¿cómo llego yo? Una simple mortal, ¿ya? Que me han enseñado que uno es más feliz en la vida si las cosas son como uno quiere. Eso es lo que uno respira desde que nace, ¿ya? Al menos en la sociedad moderna. Cuando estábamos en la Edad Media no era así, era otro el escenario. Entonces la pregunta es cómo se logra la acomodación, porque y a mí me empezó a surgir esto desde la experiencia clínica, cuando yo tenía personas mayores que me decían, Daniela, sí, yo sé que tengo que aceptar esto, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo logro aceptarlo? ¿Cómo llego ahí a estar en esa tranquilidad y en esa paz? ¿Ya? O al menos cerca de eso. Y que me disminuyan, por lo tanto, niveles de estrés y me sienta mejor y tenga mejor bienestar. ¿Cómo recupero mi bienestar finalmente? Entonces, dijimos, bueno, preguntémosle a los adultos mayores, nuevamente. Hicimos una investigación para ver qué procesos ayudaban. Y acá hay una cuestión que quiero aclarar antes. La acomodación y la asimilación no es que sean enemigas entre sí. Es más, pueden tributar una a otra. A ver, una persona puede tener grandes capacidades para acomodar y también muchas capacidades para asimilar, o bajas y bajas, o alta y baja, baja o alta, ¿ya? El punto es cómo vamos logrando equilibrar lo que hay que aceptar con lo que podemos cambiar, ¿ya? Y los autores, estos con ese apellido impronunciable que les puse hace un rato, Brandstätter creo que es, así creo que se dice, y Renner, ellos señalan que a diferencia de la asimilación, la acomodación no es algo que uno decida o controle. Es algo que simplemente ocurre cuando ya ninguna asimilación te resulta. Es decir, cuando te queda otra. Sí, entonces, si uno se queda con eso, uno diría ya, entonces hay que puro esperar nomás que eso llegue o venga. El punto es que puede no llegar o no venir. Sí, está bien, yo creo que esos autores tienen razón en lo que dicen. No es algo que uno ande buscando, deseando. La acomodación aparece cuando lo otro ya no se puede, cuando no queda otra. ¿Ya? Pero resulta que alguien puede no lograrla. Es como el olvido. Probablemente más de alguno o alguna que nos está escuchando ha vivido alguna vez en su vida una relación de pareja fatal. Y que lo único que quiere uno es olvidar. ¿Ya? Uno no puede obligarse a olvidar. Casi que mientras más se obliga, más se acuerda, ¿no es cierto? Sí, es cierto. No se puede el olvido decidir, listo, hoy me olvido. Ojalá uno se habría librado a cada pastel con mucha más facilidad, ¿no es cierto? Eso no se puede, igual que la acomodación. Hoy me acomodo. No, de acuerdo, estoy de acuerdo con los autores. Pero uno puede no decidir olvidar, está bien, pero uno puede llevar una vida que te ayude a olvidar o llevar una vida en que te quedes pegado y no olvides nunca.
O sea, uno puede hacer o no hacer cosas que favorecen o no que se instale el olvido, que se instale la acomodación. Si yo decido no salir nunca más con nadie, poner fotos del sujeto en cuestión por todas partes y andarme pegando la cabeza contra la muralla todos los días, es más difícil que me olvide. Si decido hacer otras cosas, el olvido va a llegar solo. ¿Ya? Y con la acomodación nosotros nos preguntamos, ¿y no podrá pasar algo así? ¿No será que hay ciertas cosas que uno puede hacer, y esas son asimilativas, pero que tributen a la acomodación, que ayuden a que la gente pueda lograr más tranquilidad y más paz? Entonces hicimos esta otra investigación. ¿Y qué fue lo que hicimos? Hicimos entrevistas en profundidad nuevamente a personas mayores que habían experimentado pérdida y pudimos en la misma entrevista también sondear, son entrevistas que las personas tenían experiencia clínica también, pudimos sondear quiénes habían logrado ya la acomodación y quiénes no. La mayoría había logrado la acomodación, nuevamente aquí los viejos la llevan, ¿cierto? Pero habían algunas personas que no. Y fíjense que no tenía mucho que ver con el tiempo. Uno dirá, bueno, el tiempo lo cura todo. Sí, pero no todo. El tiempo por sí mismo no es suficiente. Nosotros vimos, por ejemplo, yo me acuerdo de una persona que llevaba como 17 o 20 años enojado. Enojado porque había vivido una separación, estando ya viejo, y seguía enrabiado. Y me acuerdo que me dijo, Daniela, yo me estoy transformando en un viejo amargado. Entonces tú dirás, había pasado harto tiempo. Harto, ¿no? Estaba casi igual que al comienzo. Entonces dirás, aquí el tiempo por sí mismo no es suficiente. Podríamos decir que es una condición necesaria, apelando a la lógica. Claro que sí. Es una condición necesaria, pero no suficiente. Entonces, y hay una cuestión interesante, ¿eh? Que uno pensaría la gente que no ha acomodado es gente que anda más triste. Y por lo menos en la muestra nuestra, los que no habían logrado la acomodación, lo que más andaban eran enojados, enrabiados, con la vida, con Dios, con el destino, con la suerte o consigo mismo. Interesante, ¿no? Nos llamó la atención eso. Porque también debe haber mucha gente que cae en una cuestión más triste, más depresiva, pero la rabia apareció como una cuestión bien importante. Bueno, entonces le preguntamos cómo alguien se puede ayudar o no. Entonces le preguntamos a las personas mayores. ¿Y qué fue lo que encontramos? Nosotros dividimos, antes que lean esto, nosotros dividimos, lo retrocedí para que no se me pierda. Dividimos entonces a nuestro grupo de personas mayores en los que habían logrado la acomodación y los que no habían logrado la acomodación. Y empezamos a ver qué hacía cada uno, para ver cuáles procesos se asociaban a acomodar o no acomodar. Y vimos que había una serie de procesos que contribuían a la acomodación, a este ajuste en realidad, y otros que no ayudaban. Porque los procesos de afrontamiento en sí mismos no son buenos o malos, depende para qué se usen y en qué contexto, ¿ya? Entonces vimos eso. Y tampoco era que los que no acomodaban no hacían nada de los que acomodaban o al revés. Era un tema como de recurrencia, ¿ya? Es decir, los que no acomodaban utilizaban mucho más mecanismos de afrontamiento que no resultaban efectivos. Y los que acomodaban también ocupaban mecanismos no efectivos, pero ocupaban mucho más mecanismos que sí eran efectivos. ¿Ya? ¿Qué fue lo que vi? ¿Cómo estamos del tiempo? Ya estamos terminando. ¿Estamos bien, Alejandro? Estamos súper bien. Estamos súper bien, ya. Entonces puedo explicarlo un poquito, porque como no todas las personas son psicólogos, psicólogas, puede quedar medio... Vimos que habían muchas formas de afrontamiento que eran efectivas, ¿ya? Anticipar, por ejemplo. ¿Sí? Yo sé que me van a jubilar, así que me voy a preparar, por ejemplo. Ojo, yo sé que vamos a envejecer, así que preparemos. Reconocer, ustedes dirán reconocer. Sí, reconocer, aunque no lo crean, no es tan fácil. Es ver lo que hay. Esto es así. No es de otra manera. No le voy a poner color rosado, nada. Esto es así. Esta es la realidad que me toca vivir. Verla en toda su dimensión.
Eso no es fácil y tampoco pasa de buenas a primeras. Hay mecanismos de negación, por ejemplo, o que podríamos llamar de escape, como están en poco efectivos, que hacen que uno retire absolutamente la conciencia de la pérdida, y eso es normal en un comienzo, ¿ya? Tragarse una pérdida no es fácil, requiere tiempo, pero el poder ir reconociendo, esta es mi realidad, ayuda muchísimo. Distraerse también, es decir, no estar todo el tiempo mirando la pérdida, darse un espacio para ver una película, para hacer algo grato, es decir, sacar de la conciencia, del foco de la conciencia la pérdida y poner el foco en otras partes y darse respiro, darse descanso, darse algo grato y después volver. Eso es distraerse sanamente. Aceptar la experiencia emocional. Esto es vivirse la pena. Llorar lo que hay que llorar. Angustiarse lo que hay que angustiarse. Y si uno requiere apoyo para eso y contención y ayuda, perfecto, hágalo. ¿Ya? Pero aquí no nos vamos a poder saltar la pena. Hay una imagen muy bonita de un autor que se llama Niemeyer, que habla del duelo. Y dice que el duelo es como transitar por un túnel oscuro. Que la única manera de salir del túnel es caminando a través de él. Yo lo he ocupado mucho esa imagen con pacientes, porque es aceptar que aquí hay un proceso que duele y por el que hay que caminar. ¿Ya? O sea, aceptar la experiencia emocional, pero también regular las emociones. Es decir, y también lo dice el Niemeyer muy bonito, dice, la experiencia emocional que es displacentera, es difícil, es como mirar el sol. Uno puede mirar el sol un rato, pero si uno se queda pegado mirando el sol, se le van a irritar los ojos, ¿no es cierto? Se va a hacer un daño. Acá lo mismo. Puedo llorar, puedo estar una mañana entera llorando, un día entero llorando, pero también tengo que poder regular eso. Respirar hondo, distraerme, hacer otra cosa, hacerme un cariñito, salir también de ahí, ir y venir, ir y venir, ir y venir. No quedarse pegado, por decir, solamente en lo negativo, o por el contrario, vamos a ver aquí el escape, salirse absolutamente y mandarse de fiesta en fiesta. Tampoco ayuda, tampoco resulta, ¿ya? Regular. Buscar un sentido. Ustedes me imagino que han vivido situaciones difíciles en su vida. Cuando a uno le toca vivir algo difícil, lo primero que se le viene a la cabeza es ¿por qué? ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué pasa esto? Y la respuesta generalmente no la tenemos. Menos ahora en esta sociedad donde cada uno tiene que buscar sus propias respuestas. Para algunas personas es más fácil, para otras es menos fácil, pero tratar de darle un sentido. Me acuerdo de una mujer que me decía, con una enfermedad que tenía, me decía, mira, me decía, mi enfermedad finalmente se transformó en mi maestra, porque he aprendido cosas que a lo mejor no habría aprendido si no hubiera pasado por esto. Bien, no estoy diciendo que todo el mundo tenga que verlo de la misma manera, pero ahí había una búsqueda de sentido. ¿Ya? Aplicar el humor. Yo aquí me quiero detener un minuto porque todas las que están acá, todos estos procesos lo usaban todos, pero más los que les iba bien con la acomodación. Pero el humor era exclusivo de los que habían acomodado. No había nada de humor en los otros en relación a la pérdida. Y el humor es una cuestión súper saludable. Súper saludable. No se me olvida nunca, en una investigación anterior, una persona que me contó que le había pasado de todo en la vida. Y una de las cosas que le había pasado, hablando de pérdida en general, no era de la vejez, es que aparte de, realmente era una acumulación de pérdidas desde que era joven. Y una de las cosas que le pasó es que después, cuando tuvo a su última hija, esta hija nació con síndrome de Down. Y me acuerdo que me dijo, sí, pues Daniela, llegó el doctor y me dijo, tiene síndrome de Down. Y el doctor me dijo, ¿qué vamos a hacer? Y yo le dije al doctor, ¿cómo que qué vamos a hacer? Nada, pues no la vamos a devolver. Es decir, yo encontré sensacional. Es decir, el humor le mete aire a la vida. No es que uno tenga que andar muerto de la risa todo el tiempo, porque eso ya es un mecanismo de escape, de negación, pero poder meterle un poco de humor a la propia tragedia, a la existencia, es algo que
yo diría que diferencia claramente a las personas que acomodan versus las que no, por lo menos en esta investigación. Buscar y también saber aceptar el apoyo social, la familia, los amigos, etc. O sea, apoyarse todo lo que uno necesite. Respecto de la parte religiosa o espiritual, acá apareció algo interesante, que si ustedes ven, yo no sé si yo muestro mi cursor, sí, pero acá dice entregarse a una dimensión espiritual, y acá dice reclamo a una dimensión espiritual. Es decir, la parte espiritual y o religiosa, porque hay gente que tiene una experiencia espiritual o una creencia espiritual, no solamente que adscriben a una religión. También habían diferencias. Las personas que se entregaban, es decir, que soltaban el control. Es decir, esto es por algo, no sé, por la vida, Dios, me abandono en este otro que sabe por qué me está pasando lo que me está pasando y confío en Dios, en la vida, da lo mismo la religión en particular. Dios sabrá por qué. Cuando eso es sentido, no dicho nomás, sentido ayudaba. En cambio el reclamo, y yo le he pedido a Dios y le he rezado todos los días y no hay caso, no me lo quiso dar. Eso no servía. ¿Ya? Eso era resistencia. Establecer nuevas opciones también es algo que sirve mucho. Me acuerdo una vez una persona que me dijo, yo he trabajado toda mi vida, me dijo, y tuve que jubilar y a mí me encanta estar activo. Entonces, a mí siempre me gustó bailar tango, así que ahora soy profesor de tango. ¿Ya? Es decir, buscar alternativas, planificar. ¿Cómo me voy a organizar ahora? Que tengo esta enfermedad, que me jubilaron, que estoy en una casa que no me gusta, etc. ¿Cómo voy a planificar directamente? Mantener actividades de interés, eso también ayuda mucho a la distracción, ¿ya? Es decir, la vida no es solo la pérdida, es más que eso. Y orientarse a la solución de problemas, es decir, ir pelando, como se dice, las papas de a uno. Voy a organizar, la planificación ayuda a eso, voy a resolver esto. Solución de problemas es, por ejemplo, tomarse los medicamentos que hay que tomarse, ¿ya? Eso cabe en solución de problemas, ¿ya? Voy a ir al doctor, voy a preguntar, voy a hacerme un plan de ejercicio para que esto avance más lento, etc. ¿Ya? Orientarse a la solución de problemas. ¿Cuáles resultaron poco efectivos? Entre la distracción y el escape hay una diferencia. Una cosa es sacar de la conciencia un rato lo que me está doliendo, darme, como quien dice, un recreo y volver. Y otra cosa es, aquí no ha pasado nada. Es decir, yo simplemente no veo, no me hago cargo, nada. ¿Ya? Que puede ayudar en un comienzo, pero después te impide adaptarte a una nueva condición de vida. Eso es el escape o la negación. Por el contrario, la rumiación es todo lo contrario, es no me lo puedo sacar de la cabeza. Ya permanentemente y sigo pensando en esto, ¿por qué no lo hice así? ¿Por qué no le dije? El reclamo, como les dije, en la dimensión espiritual, el wishful thinking, que está en cursiva, no por ciútica, sino porque ese es el término que se usa también en español, que es como este pensamiento mágico de, no, si cuando me gane el quino, cuando me gane el loto, todo va a cambiar. No, si, como una suerte como de deseo fuera de la realidad, fuera de lo posible. Y por otro lado, la postergación, que ahora está de moda hablar de procrastinación, pero en el fondo es postergación, es decir, chutear la pelota para adelante permanentemente. Nada de esto ayudaba, ¿ya? Les traje algunos ejemplos de verbalización y con esto ya vamos a terminar. Por ejemplo, este era un señor que para el reconocimiento me decía, uno no vive de expectativas, uno vive de realidades. Rumiación, dándome vueltas y pensando que podría haber hecho esto, que podría haber hecho lo otro, que podría haberle dicho adiós, que podría haberle dado un beso, que podría haberme despedido. Regular las emociones. Una señora decía, cuando no tengo ganas de hacer nada es cuando me hago el, comillas, lavado de cerebro y me digo, no, yo misma me doy ese ánimo, ¿ya? Es decir, poder sacar los ojos del sol después de un rato. Estos son los ejemplos de procesos de afrontamiento. Si ustedes ven,
esto es algo modificable. Las personas podemos aprender a salirnos de los afrontamientos que no nos sirven y a tratar de desarrollar los que sí nos sirven. Es modificable, ¿ya? Entonces eso abre puertas, abre posibilidades, abre expectativas. Ahora, la mayoría de las personas mayores había lidiado súper o bastante bien con las pérdidas. Y acá lo que quiero destacar es que estas son personas mayores vulgares y corrientes, no grandes iluminados, sabios, que entonces pueden lidiar como el Dalai Lama. No, eran personas absolutamente normales y que se las habían barajado relativamente bien, por no decir bien, con lo que habían vivido. Entonces ahí, y con esto vamos a terminar para que podamos conversar, ahí es donde surge esto de, bueno, no solo el envejecer es un problema, es un desafío y capaz que tenga algún sentido para nuestra especie, que haya más, como digo yo, organismos envejecidos. A lo mejor hay algo que podemos aprender de las personas mayores y generalmente eso no lo vemos, porque pocas veces les damos el tiempo para conocer todo lo que han hecho, para sobreponerse a las dificultades. Es súper interesante conocer esa parte también, ¿ya? Y entonces les quiero poner, porque yo venía hace tiempo pensando esto de que algún sentido tiene que tener que haya más población envejecida, y me encontré con Jung, que es un grande, digamos, de la psicología, que lo decía en bonito esto, y se los traje para cerrar con esto. Jung decía, ciertamente el ser humano no llegaría a 70 u 80 años de edad si esta longevidad no tuviera algún significado para la especie. El atardecer de la vida humana debe tener también un sentido propio y no puede ser solo un lamentable apéndice de la mañana de la vida. Ahí se los dejo. Y ahí está la referencia de lo que hablamos hoy día. Súper. ¿Cómo Daniela, anduvimos? perfecto. Y muchas gracias por la presentación muy clara. Los comentarios del chat también aluden a eso, que ha sido muy clara. Un tema que tiene muchas más trasfondo, no solamente pérdidas y duelo de distintas situaciones, sino que, como tú comentabas, está el acomodar, el afrontar, ¿cierto? De las distintas maneras, unas que son más esperadas, otras que son más evitativas. Entonces nos abriste un mundo de cómo puede ser esto a futuro. Así que eso claramente ha sido una tremenda, una clase, básicamente. Esto fue una clase, así que te agradezco por tu conocimiento, tu experiencia, por compartir los documentos, tus publicaciones, así que excelente. Tenemos algunas preguntas. Eh, ¿Cómo se considera la etapa de retiro de la vida laboral formal? ¿Cómo se considera La etapa la de etapa del... retiro Sí, del retiro de la vida laboral formal. claro. Bueno, algo de eso salió en la presentación, pero ¿cómo se considera? Yo me preguntaría cómo lo considera la persona que lo vive, Mm. porque ahí tenemos una variabilidad enorme. Como les decía, hay gente que está esperando jubilar, que retirarse de la vida laboral formal, que está esperando eso porque está cansada, porque no le gusta lo que trabaja, porque, en fin, y lo va a poder hacer y eso va a ser, digamos, algo que no va a vivir, al menos inicialmente, como una pérdida. Ahora, después de unos 2 años de qué rico no tener jefe, empiezan las preguntas. ¿Y ahora qué hago? ¿Ya? Pero al menos inicialmente hay personas que lo están esperando. Hay personas que lo están esperando y que no lo pueden hacer porque no les va a alcanzar con la pensión que tienen. Entonces tienen que ver cómo se las arreglan para seguir trabajando. Lo que muchas veces es problemático, encontrar un trabajo, mantenerse en el trabajo, etc. Y hay otras personas que claramente no quieren dejar de trabajar. O sea, tenemos una diversidad enorme respecto de eso. Ahora, sí, lo que yo he visto es que independientemente de cuántas ganas tenía alguien de trabajar o no trabajar, o seguir trabajando formalmente o no, lo que aparece es la pregunta después de ahora qué hago. Porque muchas personas mayores, yo diría que cada vez más, el tema de la abuelidad no termina de llenarles la vida. Se sienten activos, jóvenes todavía para hacer un montón de cosas y no tienen espacio ni posibilidades.
las jubilaciones son paupérrimas, son todo o nada. Yo no sé por qué, yo cada vez que puedo digo lo mismo, ¿por qué tienen que ser las jubilaciones de que vaya el último día a trabajar y después te vas con tu cajita, con tu foto y tus cuestiones para tu casa, y ahí no sabéis qué hacer? ¿Por qué no puede haber gradualidad para los que quieran y puedan hacerlo? Eh, Alguien que tiene mucha experiencia en una organización, por ejemplo, podría a lo mejor seguir participando en las reuniones de equipo y aportarle a las generaciones más jóvenes, y con eso fortaleceríamos las relaciones intergeneracionales que tanto nos hacen falta. Estaría por un lado esa persona dejando el espacio a los más jóvenes para ocupar cargos, ¿no? Y no tapar la chimenea, como se dice. Pero por otro lado, tampoco lo están chuteando para afuera porque ya estáis viejos, no servís para nada, sino que todo lo contrario. Es decir, hay toda una experiencia que nos puede aportar, que nos puede servir a nosotros, que podemos ver cómo lo combinamos. Yo creo que estamos muy al déficit en eso. Estamos al déficit con el tema de la política pública en términos de pensiones. Esperemos que eso mejore, pero tampoco es una cuestión así de varitas mágicas. ¿Ya? El tema de los recursos económicos, que es lo fundamental. Y lo segundo es el tema de las posibilidades, las oportunidades, los espacios. Algo que nos está cuestionando el envejecimiento poblacional como sociedad es el para qué. ¿Para qué vivir más? ¿Para qué extender la vida? Hasta ahora estamos preocupados de la parte más concreta, física, ¿no es cierto? De tener buena salud, de cómo mejoramos que la gente no se enferme, ya todo lo que tú queráis. Tenemos a todo el mundo súper sano ahora, hasta los 90 años, y ahora tenemos a todo el mundo preguntándose, bueno, ¿y entonces ahora qué hago acá? ¿Qué sentido le doy a mi vida ahora? Esa es una pregunta que está ahí, ¿ya? Y que algunos la tienen más fuerte, otros menos. Hay personas que han dejado trabajar y que hacen vida familiar y están felices con eso. Pucha, súper bien por esas personas. Pero uno no le puede aplicar esa misma plantilla a todas las personas mayores, menos a las que vienen, que cada vez más hay gente sin hijos, o sin nietos, o sin pareja, etcétera. O sea, hay modalidades de vida muy distintas ahora. No sé si en algo contesto. Entonces, ¿cómo considerarlo? Yo te diría que hay mucha variedad, pero hay una cuestión de fondo que finalmente aparece. Súper. Otra consulta. Acá, bueno, dice, agradezco la instancia y comenta que hace 2 días sepultaron a una persona mayor residente de un condominio y este tema de la presentación es bien al principio. ¿Me la puedes repetir? ¿Cómo? Dice que comentan que agradecen la presentación y también señalan que hace 2 días sepultaron a una persona mayor residente de un condominio y que si pudieras dar algún tips para apoyar tanto el equipo como a las personas mayores que eran amigas de esta persona. Yo te diría que la gente, algo que nos cuesta mucho es contener. Creemos que contener a alguien en el dolor es animarlo. No llore más, como que se nos fuera a desarmar la persona que está llorando. Ya, hay que tirar para arriba, hay que, por algo pasan las cosas, porque nos cuesta a nosotros escuchar el dolor, porque no sabemos qué hacer para quitarle el dolor, entonces nos ponemos a decir cosas para aliviarle el dolor al otro. Y yo te diría que en un comienzo, si aquí estamos hablando de una persona que acaban de sepultar, es el momento del dolor. Entonces yo diría respirar hondo y estar. Poder acoger el dolor del otro es poder sentarse al lado y acompañar y respetar ese dolor y decirle, es difícil, te duele, era una persona importante para ti. Es como que te hubieran despojado de algo. Porque hay un momento para llorar y nos cuesta, por Dios que nos cuesta esa parte de la existencia. Fíjense que antiguamente, en los funerales, en el campo sobre todo, ¿no? Yo me di una tesis súper bonita que se llama Morir en la vejez, de una mujer española. Antiguamente, si de partida todos los niños iban a los funerales, porque la muerte formaba parte de la vida. Si tú te encontrabas con un cortejo, tenías que seguirlo. En cambio, ahora uno anda en el auto, uno quiere que pase rápido la gente del funeral para pasar la luz roja. O sea, nos hemos separado lo más posible de esta dimensión del dolor y del sufrimiento, nos anestesiamos como sea, desde píldoras o shopping, ¿no es cierto? Cuando uno estaba joneado, muy ir de compra, ¿ya? Es decir,
Está bien, si la distracción forma parte de, pero también tiene que haber un espacio para lo otro. Y ahí es donde muchas veces la gente que está viviendo el dolor no tiene. Entonces yo diría que el equipo, si hay un equipo de profesionales que van a acoger a las personas de esta comunidad, ese equipo de profesionales después reúnanse entre ustedes y acompáñense en lo que les pasó. Porque contener a alguien con dolor también afecta. Y uno también necesita ser contenido. Esa sería mi recomendación. Súper, excelente, muy buena recomendación, Daniela. Y tenemos un par de preguntas más y siguen llegando comentarios de felicitaciones y agradecimientos en el chat. La otra consulta dice, respecto a la investigación que realizaste, si hay resultado de 2 o más tipos de pérdidas asociadas en forma conjunta y no por separado, o si hay correlación entre ellas. Bueno, algo mencioné de que se había visto que había una relación entre el reporte de la pérdida física y la pérdida cognitiva. Generalmente las personas que reportan una reportan la otra también. ¿Ya? Ahí había una asociación. Y estas dos se asociaban además con pérdida en las relaciones afectivas significativas. ¿Ya? Entonces, y finalmente en pérdida de integración social. Una de las cosas que uno puede pensar es que cuando empezamos a sentir que el cuerpo no nos da, que nuestra cabeza no es como antes, también nos empezamos a sentir más solos y más solas. Y nos vamos replegando también. Hay poco espacio para las personas que no están bien de seguir conviviendo. ¿Por qué no van a poder seguir conviviendo? Y si hay que repetirle 10 veces algo, no se le repite 10 veces. No sabemos hacer eso. Yo me acuerdo tanto de una persona que conocí hace tiempo, que ya falleció, y que tenía problemas auditivos. El tema de la sordera es brutal. O sea, realmente la sensación de aislamiento que te puede dar es enorme. Yo me acuerdo que ella me decía, Daniela, yo voy a las reuniones familiares los domingos, me quedo callada nomás, porque no alcanzo a entender lo que hablo. Y si lo pregunto, termina irritando a los demás, porque usted sabe que cuando tú tienes problemas auditivos, los ruidos de fondo son fatales. ¿Ya? Entonces, se terminaba aislando. O sea, ahí hay algo que tenemos que ver y hacernos cargo. Ojalá salga el artículo luego para que podamos ver en detalle las otras asociaciones. Sí. Entonces los veo para que lo acepten. Acá hay uno ya respecto a diagnóstico diferencial, si podrías definir el diagnóstico diferencial entre duelo y depresión. Bueno, hay mucha discusión al respecto, ¿ya? Como les decía, eso en el texto van a poder leerlo con más en detalle, pero yo te diría que antiguamente se separaba duelo, y cuando el duelo tenía muchos síntomas de depresión y se mantenía en el tiempo, se hablaba de duelo complicado, ¿ya? Y no de depresión. Ahora esa cuestión se desdibujó. Si una persona puede tener un duelo y deprimirse. ¿Qué es eso? Es que la sintomatología, que en un comienzo es esperable, se mantiene igual después de unos 6 meses, con una intensidad que es absolutamente perturbadora para la vida cotidiana de esa persona. Ahora, eso no significa que una persona a lo mejor no esté con comillas, no alcance a tener el diagnóstico de depresión, pero lo esté pasando lo suficientemente mal y requiere algún apoyo, no solo de acompañamiento, tratamiento psicológico, sino que también medicamentoso. ¿Por qué no? Una persona que a lo mejor te dice, mira, ¿sabéis qué? No, yo días sin dormir, no puedo dormir y realmente esto me echa a perder la vida a mí y a mi entorno. Me gustaría poder tomar algo para dormir. Esa persona también hay que escucharle eso. O sea, no es que pasaste a la categoría de cuadro clínico de depresión, bajo de peso, subió de peso, cumple con todos los requisitos, ¿ya? Y se sostiene en el tiempo, un ánimo muy bajo, es aplanamiento afectivo, hay ideación de muerte, probablemente riesgo, suicida, etcétera, como para poder hacer el diagnóstico, ¿ya? Pero yo te diría que no es una discusión resuelta. No es que, porque la verdad, finalmente, ¿qué son los diagnósticos? Son distinciones que hace un observador.
y esas van cambiando, de acuerdo a cómo va cambiando nuestra historia, nuestra cultura. Antes, te digo, se hablaba de duelo y duelo complicado. Es como que había un alguien externo que decía, esta cuota de sufrimiento está bien, pero esta no. Esta está enferma, ¿ya? Eso es lo que ahora se ha tratado de revertir en términos de que, mira, hay una cuota de sufrimiento que si lo estáis pasando lo suficientemente mal, o hay suficientes síntomas, es digna de ser atendida. Es como, hay unos colegas que están en la Universidad de Portales, el Francisco Baid, y están en los textos, en el manual, que dicen que claro, se ha despatologizado un poco la depresión. Tú puedes tener síntomas depresivos que ameriten atención, aunque no hayas pasado la raya para cumplir con todos los requisitos. Súper. Otra pregunta, dice si podías comentar un poco más de la paradoja de las necesidades. Es la paradoja de la felicidad, o la paradoja del envejecimiento. Que lo que pasa es que hay muchos estudios que empezaron a ver que las personas mayores, contrariamente a lo que era esperable, que como en la vejez se acumula, es como decir, tenéis todo el viento en contra en la vejez. Te quedáis sin pega, te tratan como cabro chico, estáis sometido a discriminación, te arrugáis, ya no te queda bien la ropa, respiráis y engordáis, te duele todo, te enfermas, se te muere la gente, o sea, es como la peor etapa de la vida, ¿no es cierto? Y resulta que se encontraron con que la gente no lo vivía así. Entonces, plop, ¿cómo es la cosa? Si te pasan las peores cosas, ¿cómo no va a ser la peor etapa? Eso sería lo esperable, lo lógico, ¿ya? Pero resulta que muchas personas, más de las que se esperaba, mostraron que se sentían bien. De hecho, hay algunos estudios, yo les recomiendo que vean en el YouTube a la Laura Carstensen, que habla de la teoría de la selectividad socioemocional, que es otra manera de explicar esto, y que dice que hasta los niveles de bienestar en muchas personas mayores aumentan. ¿Ya? Porque parece, dice ella, y es súper interesante, que cuando uno empieza a sentir la muerte más cerca, porque todos sabemos que nos vamos a morir, pero otra cosa es sentir, como dice mi hermano, otra cosa es sentir a la pelada aquí cerca, ¿no es cierto? Es decir, sentir que ya te queda menos y que la muerte es algo que ya forma parte de lo que te viene más o menos luego. Cuando ya uno ya ha pasado la mitad de la vida, tú decís, con la muerte cerca, la Laura Carstensen dice, uno se replantea las prioridades, las motivaciones cambian. Entonces, ¿qué pasa? Es cierto que uno tiene el viento en contra, pero es cierto que uno también prioriza de otra manera. Y lo que cuando uno es joven encuentra terrible, espantoso, cuando estás más vieja te das cuenta que no es una tontera. ¿Ya? Yo siempre salgo el mismo ejemplo. Si me buscan en YouTube o alguna clase o algo, van a ver que siempre digo lo mismo porque de verdad es cuando tu abuela te dice, mire, mijita, no se preocupe, ponle cera, a tu abuela le resulta. A uno no le resulta. Bueno, a mí está empezando a resultar ya, porque estoy más vieja. Es decir, es como, sí, me duele la rodilla, me duele todo, no tengo plata, pero además mi vecina está peor, ¿ya? Y la verdad es que lo que empieza a ser más relevante, dice la Cartensen, son los afectos. Entonces al final lo que importa es estar con la gente que quieres, aunque te duelan las rodillas y no tengáis plata. ¿Ya? No estoy diciendo con esto, por favor, no estoy minimizando los problemas que hay en la vejez. La vejez está llena de problemas. Bueno, la vida está llena de problemas. ¿Ya? Y para algunos la vejez es más problemática que para otros. Absolutamente. Hay gente que tiene red social, plata, y otra que está sola, abandonada. Es decir, obviamente que no es lo mismo. ¿Ya? Pero parece que hubiera algo que nos pasa a la medida que envejecemos que nos ayuda a lidiar con eso. Y ahí hay algo que mirar, hay algo que observar, hay algo que aprender. Nunca le preguntan nada a los viejos. Bueno, Daniela, muchas gracias. Creo que ya no tenemos más consultas. Estamos llegando ya al final de la presentación. Tenemos algunos comentarios también en el chat, pero todos apuntan a agradecer
la presentación de los conocimientos, sobre todo de la recomendación de contener a la persona que contiene, en términos de salud mental y como para poder hacer frente a estas situaciones, también dejar el espacio de que es normal, está bien a veces sentirse mal, no hay que tratar de evitarlo, sino que hay que poder convivir, como la metáfora que tú decías de mirar el sol o de caminar por el túnel. Así que nos vamos con una mochilita de tips y herramientas, que era justamente el objetivo y el propósito de estas charlas, más allá de esta guía o manual que se va a publicar, es hacer que cada capítulo sea un poco más práctico y pueda darle un poco más de interacción. Eh, entonces, creo que fue un buen inicio y te agradezco desde ya tu buena disposición, tu buena voluntad, tu profesionalismo. Así que muchas gracias, Daniela, por estar Encantada, acá. encantada, sí, feliz. Que tengan un buen concho de semana. Igualmente, que estén bien, pues. Ok, chao, Hasta luego. chao. Chao a Chao. todos. Chao, gracias. Hasta luego.